Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestra transmisión de nuestra iglesia Luz de Vida. Gracias por acompañarnos, les amamos y les extrañamos mucho y acompáñenme en una oración para comenzar la transmisión, para ponernos también en manos de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por este día que nos das, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu misericordia, por tu amor, por darnos la oportunidad de buscarte, de estar en tu presencia. Te rogamos que podamos aprender más de tu palabra, de ti, de lo que hay en tu corazón, Señor, y pues gracias también por todas tus bendiciones, por todo tu amor, tu misericordia hacia nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga. Todo
nos acompañas una vez más en este día y gracias a Dios porque tenemos su palabra y podemos tener la libertad para compartirla a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Y bueno, el día de hoy nos da gusto que estés acompañándonos en esta transmisión y quiero compartir con ustedes el día de hoy este segundo mensaje que comenzamos la semana pasada, una serie llamada Cadenas de Gozo, basado en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, la iglesia que estaba ahí en la ciudad de Filipos. Y la semana pasada compartí con ustedes cómo fue que comenzó la iglesia en esta ciudad, la llegada del apóstol Pablo y la predicación. Y ahora quiero entrar a la carta que escribe el apóstol Pablo para la iglesia. Pero ¿qué te parece si hacemos una oración antes de comenzar para que Dios bendiga este tiempo? Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias porque podemos tenerla en nuestro idioma. Gracias por la libertad que tenemos hasta este día de poder predicar tu palabra y a pesar de las circunstancias, de la distancia que nos separa como iglesia, Señor, nos unimos en tu mismo Espíritu, Señor. Nos unimos en el Espíritu Santo para estar en comunión unos con otros y estar en comunión contigo. Y oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones y confirme tu palabra, Señor, a cada uno de los que estamos escuchando. Oramos también que tu Espíritu Santo nos dé la dirección y la sabiduría para poder encontrar la verdad de tu palabra, poder encontrar a Cristo y tu palabra transforme nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén. Muy bien. Este segundo mensaje de la serie Cadenas de Gozo, quiero compartirlo con ustedes. Y solamente para compartir rápido el contexto de esta carta, habían pasado más o menos unos 10 años de cuando el apóstol Pablo visitó la ciudad de Filipos. Habían pasado estos 10 años y ahora después de 10 años es que Pablo escribe esta carta para la iglesia de Filipos. Había estado el apóstol Pablo en la ciudad de Jerusalén y ahí había sido arrestado. Y ahora el apóstol Pablo escribe desde la cárcel o estaba preso en la ciudad de Roma. De la ciudad de Jerusalén, el juicio que él estaba llevando por ser ciudadano romano, él apeló a su derecho a una audiencia con el emperador, con el César. Entonces él es trasladado hasta Roma y ahora la iglesia de Filipos, ellos están pues deseosos de tener noticias del apóstol Pablo. No sabemos o no nos dice mucho sobre aproximadamente si hubieran tenido algún otro contacto, quizás sí, pero la iglesia estaba deseosa de poder seguir en contacto y tener noticias del apóstol Pablo, además de que fue la única iglesia que apoyó y de la cual el apóstol Pablo estuvo dispuesto a recibir ayuda u ofrenda económica y material para el ministerio que él hacía. Entonces en esta ocasión la iglesia envía a este hermano llamado Epafrodito, lo mandan hasta Roma para que él lleve una ofrenda para el apóstol, pero también para recibir noticias, para ver cómo está el apóstol Pablo. Y en los primeros versículos de esta carta vemos el saludo que el apóstol Pablo envía a la iglesia, el saludo, y está lleno y cargado de este amor y esta amistad que había entre el apóstol y la iglesia. En esta carta el apóstol Pablo demuestra el cariño, el aprecio que tenía para esta iglesia y nos dice ahí en los primeros versículos la oración que él eleva a favor de ellos. Dice: cada vez que oro me acuerdo de ustedes, los tengo presentes y este es el deseo de mi corazón. Y luego entramos en el versículo 12 en adelante, que es donde quiero enfocarme el día de hoy. Del versículo 12, ahí del capítulo 1 de Filipenses, en adelante, encontramos, digamos, el informe, o entra ahora sí el apóstol Pablo a darles el informe de lo que estaba pasando ahí en Roma. Y dice el apóstol Pablo, voy a leer el versículo 12, esta es la Nueva Versión Internacional, y dice así: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio.
Y esto es muy interesante porque el apóstol Pablo, años atrás o tiempo antes, había deseado visitar la ciudad de Roma para predicar el evangelio ahí. Hasta antes de su llegada preso, no había estado en Roma para predicar el evangelio. Y de hecho leemos en la carta de Pablo a los romanos el deseo que él tenía de ir a visitar la ciudad, bendecir a la iglesia. Ya había iglesia ahí, ya había cristianos. Su deseo era bendecir, dice, bendecirlos con mis dones, que ustedes me bendigan a mí, además de poder recibir ayuda para continuar su viaje hasta España, que era el propósito que tenía el apóstol Pablo, llegar hasta España. La semana pasada les decía que la ciudad de Filipos era como la frontera entre el continente asiático y el continente europeo, donde comienza esta iglesia. Después el apóstol quiere meterse más, por así decirlo, hacia Europa, y su deseo es ir a Roma y de ahí irse hasta España. Esos eran los planes que él tenía, pero vemos que la condición en la que Pablo está ahora en Roma es totalmente diferente a sus expectativas. Él había pensado seguramente o había planeado, y el deseo de su corazón era llegar a Roma. Era una ciudad grandísima, era un imperio muy grande, y el deseo de él era llegar ahí a la ciudad y compartir y predicar el evangelio, dice él, bendecir y edificar a la iglesia, pero también con seguridad alcanzar a otras personas. Y esta era la idea que tenía Pablo. Sin embargo, las circunstancias de su paso o de su llegada a Roma no eran las que él había planeado. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo después, en las últimas cartas, y digámoslo así, en sus últimos días de vida, dice el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo, dice: sin embargo, la palabra de Dios no está presa. Y esa era la actitud y la condición del corazón del apóstol Pablo, que a pesar de sus cadenas, a pesar de estar en prisión, en cárcel, arrestado, él no se limitaba, digamos, por el tiempo y el espacio que él estaba viviendo. Él creía y tenía esta seguridad y confianza en Dios, que la palabra de Dios tenía el poder para seguir avanzando, aunque él estuviera restringido. Y esa es la situación y esa es la forma en la que el apóstol Pablo pasa ese tiempo ahí en Roma. Leemos en Hechos capítulo 28, los últimos versículos ahí del libro de Hechos. Nos dicen, Hechos 28, versículo 30 y 31, dice: Pablo permaneció 2 años en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. La situación fue que cuando Pablo llega ahí a la ciudad de Roma, el caso de Pablo, por así decirlo, era uno entre miles de casos que el emperador tenía que atender. No era como que, ya llegó Pablo y quiere verte, sí, pásalo. Claro que no, era uno de muchísimos casos que seguramente tenía que atender el emperador. Entonces Pablo, digamos que pues por bendición de Dios, le dan la oportunidad y el privilegio, porque eso era un privilegio, de no estar preso, digamos, con los demás, sino que estuvo en una casa como en algo así como arresto domiciliario, y tenía un custodio ahí de los soldados romanos. Él tenía ahí quien lo estuviera cuidando, vigilando. Pero dice la Biblia que la gracia que Dios le dio fue que él podía recibir la gente que quisiera ir a escuchar la palabra, y de esa manera estar bendiciendo las vidas de ellos. Y eso el apóstol Pablo lo ve, voy a decirlo así, con los ojos de Cristo, con la mente de Cristo, la actitud de Cristo, porque a pesar de que no eran los planes que él había tenido de estar en Roma, él se da cuenta que Dios estaba obrando y Dios estaba trabajando a pesar de sus cadenas. Y es por eso que el apóstol les escribe a la iglesia de Filipenses y les dice: gócense conmigo, yo estoy contento, yo estoy gozoso. Él no comienza su informe diciendo lo que había pasado, sus sufrimientos, no empieza a quejarse, no empieza pues hablando de él, sino de que las circunstancias que él estaba pasando, Dios las estaba utilizando para que el evangelio, para que el reino de Dios se extendiera en la ciudad de Roma. Después vemos en el versículo 13 el resultado de esto.
El resultado de la actitud del corazón de Pablo, a pesar de sus circunstancias, gozarse y ver a Dios obrar en eso, dice el versículo 13, esta es la traducción al lenguaje actual, dice: todos los guardias del palacio y el resto de la gente saben que estoy preso por servir a Cristo. El apóstol Pablo, a pesar de que estaba preso, a pesar de que no podía salir de esa casa, a pesar de todas las restricciones que tenía, seguramente el apóstol Pablo, cuando le cambiaban al guardia, al soldado romano, él le compartía. O a lo mejor los soldados le preguntaban: ¿y tú por qué estás aquí? ¿Cuál es tu delito, no? ¿O por qué te arrestaron? ¿Por qué vienes desde Jerusalén? Seguramente ahí en la plática ahí en el momento surgía una plática y el apóstol Pablo aprovechaba y compartía. Esto hizo que de los guardias que lo custodiaban, de los soldados romanos, ellos escucharan el mensaje del evangelio, y ellos y otras personas, dice más adelante en el capítulo 4, el versículo 22, esta es la despedida que está, o digamos el final de la carta, pero me adelanto hasta allá porque dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 22, dice Pablo: saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Y es muy interesante porque el apóstol Pablo había planeado su viaje a Roma para bendecir, edificar la iglesia y de alguna manera bendecir o alcanzar a otras personas en la ciudad de Roma. Pero la circunstancia del apóstol Pablo en este momento, o en ese momento estando preso, él vio la oportunidad y aprovechó la oportunidad para llegar a lugares y llegar a personas que quizá en una situación de libertad, de poder él andar caminando por las calles de Roma, de tener la libertad de moverse, él no hubiera podido tener. Y esto fue porque al estar preso y al estar con ese guardia o guardias que seguramente cambiaban la guardia en cierto momento, él les comparte y dice Pablo al final de su carta: les saludan los santos, especialmente los de la casa del emperador. O sea que el apóstol Pablo, a pesar de sus cadenas, logró alcanzar personas que en otra condición no iba a alcanzar. Logró llegar y aprovechó su oportunidad para llegar a personas que en otra situación y en otra condición él no iba a poder llegar. Y esto yo lo relaciono con lo que Jesús le dice a sus discípulos en Marcos capítulo 13, cuando Jesús también está hablando con sus discípulos de lo que va a venir para ellos y para todos quienes creemos en Jesús. Jesús le dice a sus discípulos: algunos de ustedes van a ser perseguidos, van a ser arrestados, y dice: algunos de ustedes van a ser llevados ante las autoridades, ante los reyes, ante los emperadores. Y les dice Jesús: pero no se preocupen, porque eso es para testimonio de ellos. Ustedes van a tener esa oportunidad para testificarle a esas personas. Y yo creo que esta situación del apóstol Pablo de estar preso en Roma fue utilizada, fue planeada por Dios y fue utilizada para que el apóstol Pablo pudiera llegar a estas personas de este nivel de la casa del emperador, que pudiera llegar y tocar los corazones de estas personas con el mensaje del evangelio, porque creo yo que difícilmente la gente de la casa del emperador, seguramente soldados, siervos y todos los que estaban ahí o todos los que entraban y salían en la casa del emperador se platicaban, o los soldados decían: oye, allá era aquel que está preso porque anda predicando de un tal Jesús, y se empezó a correr la voz entre ellos, y muchos de ellos seguramente creyeron el mensaje que el apóstol Pablo estaba predicando a pesar de sus cadenas, a pesar de estar preso. Y ellos fueron alcanzados por la gracia de Dios, pero también porque el apóstol Pablo entendió su circunstancia y la vio con los ojos de Cristo, y aprovechó este momento y entendió que Dios estaba usando eso para extender su reino. Para nosotros, en nuestro tiempo, quizá no hemos experimentado situaciones como las que el apóstol Pablo nos escribe que vivió. En su viaje a Roma sufrió el naufragio en el barco que iba, sufrió muchas persecuciones, lo quisieron apedrear en otras ocasiones, y todo lo que el apóstol Pablo sufrió.
Quizá tú y yo no lo hemos experimentado hasta el día de hoy y a lo mejor no lo experimentaremos, si Dios así lo quiere y nos da esa gracia para nosotros. Y no pretendo comparar nuestras situaciones, a ver quién ha sufrido más, quién ha sufrido menos. Pero cuando nosotros, como hijos de Dios, vemos las situaciones que vivimos y las circunstancias que estamos viviendo a través de los ojos de Cristo o con los ojos de Cristo, así como el apóstol Pablo, entonces nosotros podemos entender que Dios está trabajando y que Dios ha planeado en su soberanía que tú y yo podamos pasar ciertos momentos de cadenas, voy a decirlo así, para que el reino de Dios sea predicado y se extienda y que Cristo sea glorificado a pesar de lo que tú y yo vivimos. Nosotros tenemos que entender, voy a decirlo así, nuestras cadenas pueden ser usadas por Dios para glorificarse y para extender su reino. Y eso fue lo que el apóstol Pablo entendió y lo aplicó en su vida y logró alcanzar personas aún dice en la Reina Valera, dice del pretorio, era la élite de los soldados romanos, eran quienes estaban más cerca del emperador. Y el apóstol Pablo aprovecha esta situación para predicar y para vivir el reino de Dios. Luego, la iglesia en Roma. La iglesia que ya estaba ahí en Roma, seguramente ellos habían estado esperando al apóstol Pablo para esto, para que fuera, voy a decirlo así, hacer campañas de evangelismo, organizar algunas cosas, pero la realidad es que el apóstol Pablo llegó encadenado, llegó preso, y las expectativas quizá que ellos tenían del apóstol Pablo no eran las que habían pensado antes, las cosas que habían planeado no era lo que ellos habían, las cosas no estaban sucediendo como ellos lo habían planeado. Pero la situación del apóstol Pablo sirvió y logró bendecir y edificar a la iglesia de Roma. ¿Cuál era la situación de la iglesia de Roma? Dice en el versículo 14 que la mayoría, dice, ha cobrado ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y esto es muy interesante porque yo leo en la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 1, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y creo yo que por la situación que estaba viviendo la iglesia ahí en Roma, al ser la capital del imperio, donde había infinidad de templos paganos, muchísimos dioses a los que la gente adoraba, la cultura romana le rendían culto, toda la influencia pagana contra la cual la iglesia tenía que resistir y luchar, pudiera ser, creo yo, por lo que dice Pablo en su carta a los romanos y lo que leemos aquí en el informe que manda a los filipenses, yo puedo imaginarme que era una situación difícil para la iglesia romana el poder predicar, el poder resistir y el poder alcanzar a otras personas. Pero vemos que las cadenas del apóstol Pablo, dice él, han servido para que la iglesia tome valor, cobre fuerza y hablen sin temor, porque yo estoy aquí por predicar a Cristo. Y creo yo que la situación de la iglesia al ir a este lugar, a la prisión, porque al final de cuentas era una prisión donde estaba el apóstol Pablo, escuchar su mensaje, verlo animado a pesar de estar en cadenas, a pesar de estar con un soldado romano a un lado de él, a pesar de estar en una situación que no era la mejor, pero ver el gozo del apóstol Pablo, ver la esperanza que él tenía, esto sirvió para la iglesia de Roma. Y dice aquí Pablo que dice que la iglesia cambió su actitud y ahora ellos estaban predicando con gozo a Cristo. Ellos estaban predicando el mensaje, dice, para que ellos se atrevan a hablar sin temor. Si tenían temor, entonces por eso dice ahora están hablando sin temor. Y Dios utilizó las cadenas del apóstol Pablo para transformar la vida de la iglesia, de esa manera ser bendecida la iglesia y que ellos pudieran seguramente, porque esta carta más o menos se escribe en el año 60 aproximadamente, y para el año 64 el emperador Nerón comenzó la persecución, una persecución terrible contra la iglesia, contra los cristianos, y creo yo
porque este testimonio del apóstol Pablo sirvió para que la iglesia pudiera enfrentar esa persecución con el poder del Espíritu Santo, pero también con el valor y con el gozo que habían visto del apóstol Pablo. Seguramente cuando eran llevados a la prisión, cuando eran llevados al Coliseo, cuando eran lanzados a las fieras, cuando eran amarrados para ser quemados en las hogueras, todas las maneras que vemos en la historia que fueron torturados y muertos los cristianos en el primer siglo, seguramente este testimonio del apóstol Pablo para la iglesia de Roma fue de mucho valor en el momento que ellos tenían que enfrentar esas situaciones. Tú y yo debemos de saber, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que nosotros somos como cartas abiertas leídas por todos. Cada vez que tú y yo enfrentamos una situación de gozo, de bienestar o de prosperidad, pero también de adversidad, momentos de prueba o momentos de cadenas, dice la Biblia que somos como cartas que todos nos pueden leer. La gente está viendo cómo reaccionamos tú y yo, cuál es nuestra respuesta a la situación que estábamos viviendo, porque eso lo veía la iglesia, lo veía en el apóstol Pablo y decían: mira, qué gozoso está, mira, sigue predicando, mira, aunque está encerrado, mira, y eso ayudó y animó. Bueno, la gente también nos mira a nosotros, la gente también nos ve a ti y a mí. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 18, a pesar de la situación, dice, algunos andan predicando a Cristo por envidias, por esto y por lo otro, otros lo hacen con la actitud correcta, pero yo me gozo, dice el apóstol Pablo, y eso lo vio la iglesia de Roma, eso lo vio la iglesia que estaba ahí en Roma, los hermanos de Roma, y eso sirvió para animarlos y que ellos pudieran cambiar su actitud y vivir de esa manera. La gente nos ve a ti y a mí, cómo es que estamos viviendo, cómo estamos respondiendo a las situaciones, cómo estamos respondiendo a lo que se está viviendo en este tiempo que Dios nos ha puesto, hablando de la pandemia, hablando quizá de tus pruebas o situaciones personales que estás pasando. ¿Cómo estás respondiendo a eso? Porque la gente de alrededor nos está viendo y nuestro testimonio y nuestro ejemplo puede contribuir para edificar sus vidas, para bendecir sus vidas o quizá para ser de estorbo para ellos. Por eso debemos de tener mucho cuidado. ¿Y cómo era la manera que el apóstol Pablo vivía? ¿Cómo era que él podía reaccionar de esta manera? ¿Cómo era que él podía decir, me gozo aunque estoy encadenado? Bueno, porque él había entendido desde tiempo antes, dice el versículo 21, dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y quizá pudiéramos decir, yo estoy dispuesto a morir por Cristo y si yo me voy con Él hoy, yo estoy seguro que me voy a ir al cielo y qué bueno que tengas esa seguridad y qué bueno que no tengas temor a la muerte, porque eso solamente nos lo da Cristo. Pero, dice Pablo, para mí vivir es Cristo. Y les dice en los siguientes versículos el apóstol Pablo, si Dios me quisiera recoger y si mi sentencia fuera la pena de muerte, estoy listo para irme con Él. Dice el apóstol Pablo, pero si me quedo para bendecir sus vidas, para edificar sus vidas, para enseñarlos, para ser de bendición para ustedes. Y dice, no sé qué escoger. Y él estaba en esa situación porque sabía que si él moría o si la condena fuera la muerte, él estaba seguro de que iba a estar en la presencia de Dios. Pero él estaba seguro de que si se quedaba con vida, él iba a seguir viviendo para Cristo. Es por eso que las circunstancias del apóstol Pablo, claro que le dolían los golpes, seguramente sangraba como tú y yo, porque también era un humano, seguramente se cansó, seguramente cuando estuvo naufragando en el mar, pues se cansó de estar tratando de mantenerse a flote. Él seguía siendo un humano, pero él veía las situaciones con los ojos y con la mente de Cristo. Y entonces esto es lo que lo mantuvo a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo, porque para él su vivir era Cristo. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, escribe también el apóstol Pablo y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo que ahora estoy viviendo aquí en el mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo vivo en Cristo. Porque él tenía bien presente que lo que estaba viviendo aquí en la tierra, si él lo viera como muchas veces nosotros lo vemos con nuestros ojos naturales, desde nuestra perspectiva humana,
Seguramente el apóstol Pablo hubiera renunciado desde mucho antes, desde que fue encarcelado en Filipos, y a lo mejor desde antes hubiera renunciado a servir a Cristo, a predicar a Cristo. Pero él entendió y nos deja esto a nosotros. Ya no es Pablo el que está viviendo, es Cristo el que está viviendo en Pablo. Por eso puedo vivir esto con fe. ¿Y cuál era su fe? Que si moría iba a estar con Cristo, que si vivía iba a vivir para Cristo. ¿Cómo es que tú y yo estamos viviendo nuestra vida? Y te hago esta pregunta y quiero que puedas hacer esta autoevaluación y que puedas ser honesto contigo mismo. Te pregunto yo, ¿quién o qué es el centro de tu vida? Así Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cristo fue el centro de su vida, por eso lo mantuvo y por eso Pablo pudo pasar esa y muchas otras aflicciones y tribulaciones mientras él estaba aquí en la tierra y predicaba a Cristo. Pero te pregunto yo a ti, ¿quién o qué es el centro de tu vida? Puede ser tu familia, pueden ser tus amigos, puede ser tu trabajo, puede ser la diversión o tu pasatiempo, pueden ser muchas cosas, lo que ocupa o lo que es el centro de nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos saber y cómo estar seguros de cuál es el centro de nuestra vida? Bueno, yo creo que hay dos preguntas que puedes hacerte para responder a la primera. ¿Cuál es el centro o quién es el centro de tu vida? La primera, ¿en qué basas o en base a qué tomas decisiones en tu vida? Bueno, ¿qué decisiones de nuestra vida? Hay decisiones de la vida diaria, decisiones que son pues rutinarias, por así decirlo, que me voy a poner de ropa hoy, que no me voy a poner. No hablo de eso. Hablo de decisiones que trascienden y afectan nuestra vida y las vidas de los demás. Hablo de decisiones como por ejemplo un trabajo. Me ofrecen este trabajo o me ofrecen este otro trabajo, quiero hacer esto, quiero emprender esto en mi vida, quiero emprender aquello, quiero, no sé, quiero casarme, no me quiero casar, quiero empezar a estudiar esto, quiero estudiar esta carrera. Decisiones que van a definir y decisiones que van a afectar tu vida y la de otras personas. Ahora, si Cristo no es el propósito de esa decisión, entonces Cristo no ocupa el centro de tu vida. Y podemos pensar, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver Cristo con la carrera que estudie, con el trabajo que tenga, con si me caso o no me caso, con la persona que me case? Bueno, porque si nosotros no tomamos, por así decirlo, o aceptamos un trabajo porque queremos que Cristo sea glorificado en ese lugar, entonces Cristo no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Ahora, hay cosas buenas que podemos pensar, bueno, es que ahí voy a tener un mejor salario, ahí voy a tener una estabilidad, una seguridad y muchas otras cosas. Pero si nuestra motivación de un trabajo, de ir a trabajar, de ir a la escuela, de escoger cierta carrera, de escoger una pareja o de casarnos o no casarnos, si nuestra motivación no es que Cristo sea glorificado en eso, entonces Cristo no está ocupando el primer lugar o el centro de nuestra vida. Luego, ¿cuál es tu propósito al fijar metas en tu vida? Quiero lograr esto, quiero alcanzar esto, ¿para qué? Si no es que Cristo sea glorificado, entonces Cristo no ocupa el centro de nuestra vida. Ahora, ¿por qué la importancia de esto? Porque si Cristo no ocupa el centro de tu vida y tú recibes un trabajo o aceptas una oferta de trabajo porque está muy buena la oferta, porque es muy buen salario, porque te queda muy cerca de la casa, porque te van a dar carro, por cualquier razón, por muy buena que sea, si Cristo no es el centro de tu vida, entonces cuando venga la prueba, tú no vas a poder resistir esa prueba aunque tengas muchas cosas buenas. Aunque tengas un buen salario, ¿qué va a pasar si te despiden? No vas a poder enfrentar esas cadenas con gozo. ¿Qué va a pasar si el carro que te dieron de pronto te lo quitan? No vas a poder enfrentar esa prueba con gozo. ¿Qué pasaría? Imagínate que llegas un viernes a tu trabajo y te habla tu jefe y te dice, ¿sabes qué, David? Llegó una persona que es más capaz que tú, que tiene mejores estudios y nos conviene contratarlo a él. Toma tus cosas y ya el lunes no te presentas a trabajar. Ve por tu
tu finiquito. ¿Cómo enfrentarías esa situación en tu vida? ¿Cómo enfrentarías una enfermedad en tu vida? ¿Cómo enfrentarías un accidente? ¿Cómo enfrentarías una pérdida si Cristo no es el centro de tu vida? Y por la misericordia y la gracia de Dios podemos y hemos podido sobrellevar muchas cosas. Y seguramente si estuviéramos presentes, pudiéramos compartir y testificar de la gracia y de la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros y hablar de cosas hasta sobrenaturales o milagrosas que Dios ha hecho en su misericordia por nosotros, a pesar muchas veces de que Cristo no ha ocupado el centro de nuestra vida en esos momentos. Y yo quiero invitarte a que tú puedas en este día, y ahora que vamos comenzando este año, y no como un propósito, un buen propósito de año nuevo, no, nada de eso, sino que puedas detenerte y decir: el año pasado Dios en su misericordia, en su gracia, nos concedió permanecer hasta el día de hoy. Lo que tuvimos, lo que no tuvimos, las oportunidades que aprovechamos, algunas que quizás se nos fueron, a pesar de las bendiciones o de las adversidades, aquí estamos. Pero ¿cómo vas a vivir este año que comenzamos? ¿Cómo vas a estar viviendo? Si Cristo va a ser el centro de tu vida, si Cristo va a ser el propósito de tu vida, o si vamos a vivir la vida ahí pues con la corriente, pues a lo que venga, a enfrentar las cosas como vengan, o como algunos dicen, pues estamos, que es lo que importa, ¿no? Pues que, voy a decirlo así, qué chafa vida, qué miserable vida, ¿cómo decir? Pues por lo menos estoy. No, porque Cristo nos ha bendecido con muchas y nos ha dado muchas bendiciones que muchas veces nosotros dejamos pasar solamente porque no es Él quien ocupa el centro de nuestra vida. Entonces yo te animo y te reto, te desafío a que puedas autoevaluarte y ser honesto contigo mismo. No me tienes que decir a mí: sí, David, no tienes que escribirlo ahí en el chat. Piensa y di: ¿verdaderamente Cristo es el centro de mi vida? Estoy tomando decisiones para que Cristo sea glorificado, y el propósito de mis metas o el propósito de lo que busco es que Cristo sea glorificado. Y si sí, gracias a Dios, gloria a Dios, y te animo a que permanezcas ahí. Pero si no, honestamente, te animo a que puedas detenerte y que puedas pues pedirle a Dios que te enderece y que te guíe por el camino donde Él sea el centro de tu vida. Porque si es así, cuando enfrentes una prueba, cuando enfrentes una dificultad, cuando enfrentes una cadena, si Cristo es el centro de tu vida, tú vas a tener la seguridad de que Él está contigo y vas a decir como Pablo: lo que estoy pasando está contribuyendo a que el evangelio crezca. No importa la enfermedad, Cristo está siendo glorificado en mi vida, en mi familia, en los doctores, en la gente que me ve. No importa que me corrieron del trabajo, Cristo fue glorificado por mi testimonio que yo dejé ahí. No importa que yo no pasé ese examen porque todos se copiaron y yo no me copié, pero Cristo fue glorificado. Es ahí donde Cristo es glorificado. Es ahí donde nosotros estamos glorificando a Cristo, y es ahí donde demostramos que Cristo es el que ocupa el centro de nuestra vida, que Cristo es el propósito de nuestra vida. Y el apóstol Pablo es uno de muchos otros que han existido y que existen el día de hoy, que Cristo ocupa el centro de su vida. Y a pesar de las circunstancias adversas que ellos pasan, pueden glorificarlo y decir: Cristo es todo en mi vida. Cristo es el centro de mi vida. Leemos, bueno, hay poco de esto, ¿verdad? Pero si tú buscas ahí en internet, vemos que la iglesia en otros lugares y aún en nuestro país, en ciertos estados como Chiapas, Oaxaca, los cristianos siguen siendo perseguidos, y a pesar de esas situaciones, ellos se mantienen firmes en Cristo, en predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo se ha convertido en el centro de su vida. A pesar de las circunstancias que vivimos, Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Y quiero terminar con un pasaje del profeta Jeremías. Lo leemos en el libro de Lamentaciones. Y el profeta Jeremías fue algo parecido al apóstol Pablo, porque él predicaba
anunciaba el arrepentimiento, anunciaba que el pueblo de Israel se volviera a Dios en el Antiguo Testamento, y a ellos no les importaba. Muchos, la mayoría no le hizo caso al profeta, ni los reyes, ni las demás personas que estaban ahí, ni el pueblo en general. Incluso fue arrestado, dice la Biblia que fue puesto en una cisterna con el lodo hasta el cuello, así literalmente estuvo en ese lugar, fue puesto en el cepo, fue golpeado, muchos abusos que sufrió el profeta Jeremías por estar llamando al arrepentimiento y volverse a Dios. Y a pesar de sus circunstancias, él se mantuvo firme hasta el final, a pesar de ver destruida su ciudad, a pesar de ver cómo la gente de su país estaba siendo llevada presa a otros lugares. Él se mantuvo porque sabía que era Dios quien le daba esa esperanza y esa seguridad. Y dice Lamentaciones capítulo 3, en el versículo 19 en adelante, dice, es una oración que está haciendo el profeta Jeremías, y dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. O sea, todo lo que el profeta había pasado lo tenía bien presente, y le había tocado tan duro que hay ocasiones en que el profeta dice: Dios, renuncio, ya no quiero más, no quiero predicar, todo lo que me dices es destrucción, la gente no me cree, ya no quiero más. Pero Dios lo animaba y Dios lo consolaba y lo fortalecía, y regresaba otra vez a Dios. Y dice el versículo 22, a pesar de todo eso, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y luego dice el versículo 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y así como el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, el profeta Jeremías dice: mi porción es Jehová. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté viviendo, no importa que esté con el lodo hasta el cuello, no importa que me tengan aquí amarrado, no importa que la ciudad esté siendo destruida. Y no que no le importase, le dolía en su corazón, por eso escribe Lamentaciones. Pero dice: mi porción es Jehová. Mi vida, mi esperanza, mi consuelo, mi propósito de vida es Jehová. Y él se mantiene hasta pues yo creo hasta su muerte en esta confianza y en esta esperanza. Y dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y yo creo que por la misericordia de Jehová que siga hasta el día de hoy, tú y yo no hemos sido consumidos, porque sus misericordias no han decaído, son nuevas cada mañana. A pesar de como tú y yo somos, a pesar de que muchas veces Cristo no ocupa el primer lugar o el centro de nuestra vida, la misericordia de Dios es grande, pero no lo tomes como garantía. No vivas de esa manera mediocremente. Vivamos poniendo a Cristo como el centro de nuestra vida, que nuestra porción sea Jehová. Y este es el secreto que el apóstol Pablo nos deja con su vida, que leemos en el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías, porque para ellos y para muchos otros, repito, Cristo es el centro de su vida. Y es por eso que el apóstol Pablo puede escribir con aquella ligereza en la cárcel y con cadenas, decir: gócense conmigo, con aquella facilidad y gozarse y poder transmitírselo a la iglesia de Roma, que los soldados de Roma, que era la élite romana quien lo custodiaba, soldados seguramente recios, de carácter fuerte, que habían visto muchas cosas en el campo de batalla, cuando ven a este hombre, deciden creer y rendir su vida en al mensaje de Cristo que Él les estaba predicando, porque es solamente cuando Cristo ocupa el centro de nuestra vida que podremos enfrentar nuestras cadenas con gozo. Y ese es el centro de toda la carta del apóstol Pablo, porque él no se enfoca en su persona. Él no nos dice: miren, yo he sufrido esto, miren aquello. Dice: no, hombre, todo eso es para que Cristo sea glorificado. Y cuando tú y yo vivimos nuestra vida, que Cristo sea el centro de nuestra vida y que Él sea glorificado, podremos enfrentar nuestras cadenas con gozo.
Yo no sé qué viene para este año, ni tú ni yo lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Yo no sé qué cadenas vienes tú arrastrando desde el año pasado, qué situaciones en tu vida adversas has estado viviendo o estás viviendo o vas a vivir, porque no lo sé. Pero lo que sí puedo decirte es que si tú pones a Cristo en el centro de tu vida, tú vas a poder sobrellevar esas cadenas con gozo. Y tu vida va a ser Cristo. Y como dice Pablo, aún si morimos, aún si mueres, vas a tener la seguridad de que vas a ir con Cristo. Y eso no te lo puede dar nadie más, solamente Cristo. Así que yo te invito para que puedas analizar tu vida y evaluarla. Y si ya estás viviendo de esa manera, te animo y unámonos, acompañémonos juntos como cuerpo de Cristo para animarnos, para fortalecernos. Pero si tú no tienes esta seguridad, si tú no tienes esta esperanza de que Cristo es tu Salvador, que Cristo es el centro de tu vida, también dice la Biblia que este es el día de salvación. Y te animo para que puedas hacerlo en este día. Y si no sabes cómo, escríbenos y te ayudamos. Y queremos acompañarte, queremos que juntos podamos vivir esta vida glorificando a Cristo, que podamos vivir esta vida como cuerpo de Cristo, como iglesia Luz de Vida, ayudándonos, apoyándonos y estando ahí en los momentos que nos necesitamos el uno al otro. Entonces yo te animo a que puedas evaluar esto y que puedas pues ser honesto contigo mismo. Pídele a Dios que Él te dé la dirección y te dé la respuesta que tú necesitas y con seguridad Dios te lo va a dar. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, te agradezco por tu palabra, te agradezco, Padre, porque nos has dado la bendición de poder tener la Biblia, poder tenerla con libertad hasta nuestro día, Dios. Y en esta hora, Señor, oro para que la palabra que se ha hablado pueda llegar hasta el corazón y la mente de cada uno de los que han escuchado y que sea tu Espíritu Santo quien la guarde en sus corazones y en su mente y también que les muestre y les revele la verdad de tu palabra. Espíritu Santo, revela a Cristo en el corazón y en la mente de aquellos que han escuchado tu palabra, y el propósito de esta palabra es para salvación de los perdidos, para que los creyentes sean edificados y fortalecidos. Y mi Dios, que en todo seas tú glorificado. Haz tú la obra en nuestros corazones, Dios. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Gracias por acompañarnos un día más. Llevamos este segundo mensaje de esta serie Cadenas de Gozo, basado en el libro de Filipenses, y te invito a que nos acompañes la siguiente semana y también que puedas compartir estos mensajes, estos videos con aquellos que crees y sabes que tienen necesidad también de escuchar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana si Dios quiere. Les mandamos un abrazo a todos.